Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana. Como siempre, 107.5 Radio Universidad de los Lagos, y usted nos ve a través de las pantallas de Lagos TV. Y en esta ocasión tengo el agrado de presentar a la doctora Viviana Bustos, académica de la carrera de agronomía y con variadas investigaciones que vamos a conocer con muchos hitos. Pero lo primero, bienvenida a la entrevista de la semana. Muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación y por la oportunidad de compartir con la unidad que usted lidera nuestro desarrollo como unidad de investigación y nuestras andanzas acá en la universidad. Claro, la idea es que acá, a través de lo que es la Dirección de Comunicaciones Estratégicas y aquí radio y televisión, precisamente queremos ser el puente que traspase el conocimiento hacia el gran público. Y en ese sentido, sí, primero, doctora Viviana, profesora, esa pregunta, ¿de dónde es y por qué usted ingresa a este mundo del estudio para llegar a un doctorado? Usted me puede contar también qué doctorado hizo. Yo soy, como dicen en el campo, nacida y malcriada en Valdivia. Ya. Ya, sí, estuve durante toda mi enseñanza básica, media y universitaria en la ciudad de Valdivia. Soy médico veterinario de la Universidad Austral y ingresé a hacer clases a la Universidad Austral, a la Facultad de Veterinaria, por allá por el año 2000, ¿ya? Y dentro de lo que la facultad solicitaba a los colegas como parte de su formación estaban los estudios de posgrado. Así que en el 2006 inicié mi doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral, mi doctorado en biología celular y molecular, mi doctorado en ciencias, convención en biología molecular y celular, y tuve la oportunidad de formarme bajo la tutela del profesor Francisco Sepúlveda en el Centro de Estudios Científicos, con una, digamos, especialización en fisiología de epitelios mamíferos y específicamente electrofisiología. Ese es como el cuento, digamos, corto de una carrera. Solo para que nos precise los últimos términos, ¿qué significan lo de la especialidad del doctorado? El doctorado fue específicamente, como le contaba, en la Facultad de Ciencias, el doctorado en Ciencia, mención Biología Molecular y Celular, y yo estuve trabajando con el grupo de Francisco Sepúlveda y María Isabel Niemeyer en el Centro de Estudios Científicos, específicamente entendiendo la dinámica del funcionamiento de unas proteínas que tienen los mamíferos, ¿ya?, en la superficie de la membrana celular, que se llaman canales iónicos. Ya, Y a ahí nivel de los usé, mamíferos. claro, ahí usé varias técnicas, bien así como pirulín pirulaza, como le dicen mis estudiantes, ya, bien particulares para poder de alguna forma registrar la actividad de estas proteínas, Ok. la actividad eléctrica, por eso se llama electrofisiología. O sea, fascinante, da para hacer 20 programas de ese tema. Pero antes como hizo este recuento cuantitativo en el tiempo bien rápido, quería preguntarle pensando también, por ejemplo, en las familias que nos escuchan, que nos ven, previo a eso, para llegar a estudiar medicina veterinaria, ¿cómo se forja ese interés en esa estudiante pequeña, de básica, de media? Bueno, mi papá era veterinario, médico Ah, veterinario. ya. Y también era académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral. Y tuve esa suerte de salir con mi papá desde súper chiquitita, porque además hacía ejercicio libre de la profesión y asesoraba predios en la región de Los Ríos, Ah, ok. a trabajar con él. De hecho, mi primera cesárea oficial la hice cuando estaba en tercero medio. Colaboré en la cesárea con mi papá. Y empecé a trabajar en clínica De una cesárea de una una vaca, vaca. sí, de una vaca, no, sí. Ya. Eh, No, no, pensaba que podía ser otro sí, no, mamífero. no, de una vaca. Y, y entonces fue como creciendo eh, digamos, la alegría por interiorizarme de las distintas actividades en el campo. Además tenía mucha familia con predios acá en la región de los lagos. Había todo un entorno Entonces el entonces. entorno de la niñez en el campo, muy cercana a los sistemas productivos lecheros particularmente, con todo lo que se asocia a la parte de, digamos, trabajo con el forraje en el verano,
guardar pasto el silo, para hacer ensilaje, establecer, ¿no es cierto?, esto de las separaciones de los rebaños para guardar los vientres o separar los vientres de las hembras que van a reemplazar, ternero, etcétera. Fue como, la niñez fue pasar muchísimas horas en el campo y luego con mi papá trabajando como asistente de veterinario. O sea, ahí está, pero clarita la explicación, ya Sí, la escucharon, la están viendo. Me imagino que el hecho de participar estando en tercero medio, muy jovencita, de este parto, fue emocionante, fue una experiencia única. fantástica, fantástica, ¿Cómo nace porque una vida ahí de este animal? sí, porque además uno desde muy pequeño se establece la posibilidad de evaluar una serie de otras cosas que están pasando al mismo tiempo. No es solo el animal que está a punto de dar a luz, que está pariendo, eh, no es su condición relacionada con el bienestar animal, que uno tiene que velar porque esté lo más cómoda posible. Mi papá era muy, muy amigo, muy cercano del parto natural, y de no ayudar con estas herramientas que hay actualmente en los Mm, predios, sino simplemente con un par de cordeles o maneas, tirar con el pujo, con la contracción. Entonces soy muy de ese lado o de esa ya. área de trabajar con el biorritmo del animal. Qué Entonces, relevante lo que estás contando, qué entonces, y luego interesante. preocuparme, porque yo me preocupaba como era chica, me preocupaba el ternero, Ya, ya. ¿ya? De ver que esté bien, en este caso fue un ternero, de ver que esté bien, de hacerlo respirar, de masajearlo, secarlo un poco, acercarlo a la vaca. Entonces era como la parte más de esa lacuna que me Una tocaba. experiencia única. Sí. Vamos a dar un salto cuantitativo en el tiempo y cualitativo. Su llegada acá a la Universidad de los Lagos, eh, ¿cuándo se produce y con qué visión o qué línea de investigación iba a desarrollar acá como académica también? Y contar también de otro hito que hay ahí del laboratorio. Sí, bueno, mi llegada a la Universidad de los Lagos fue el 2020 y fue como investigador 100%, no fue como académica. Ya. Nosotros habíamos regresado el año anterior desde el entrenamiento postdoctoral que hice. Sí, tuve 5 años viviendo en Irlanda, en Dublín, trabajando en el Royal College of Surgeons en Dublín. Estuve trabajando con un destacado fisiólogo, especialista también en epitelios mamíferos. Eh, Él era destacadísimo en su área de la fisiología de canales y de proteínas de membrana regulados por hormonas. Em, con mucho respeto y con mucha tristeza lo recuerdo hoy día porque falleció este 23 de diciembre, recién Mm, pasado. hace muy poco. Sí, y era una persona muy querida para mi familia porque nos apoyó muchísimo durante nuestra estadía de 5 años fuera del país. Em, ¿Y cómo surge eso, llegar a Irlanda? ¿Esto es un centro de estudio? es una universidad ¿Ya? que dicta solamente medicina y la unidad de medicina molecular está en el departamento de investigación asociado al hospital clínico que está en Dublín, que es uno de los hospitales clínicos universitarios más grandes del país, que se dedica a investigación. El edificio completo asociado al hospital clínico es un edificio de 5 pisos que está trabajando en enfermedades respiratorias, cáncer, enfermedades renales y enfermedades endocrinas. ¿Y cómo llega ahí? ¿Cómo se gesta esto para llegar ahí? A través del profesor supervisor del doctorado, cuando yo termino el doctorado me pregunta si quiero realizar entrenamiento postdoctoral, y el primer entrenamiento postdoctoral lo hice con mi patrocinante de doctorado en el Centro de Estudios Científicos, y el segundo él me sugirió que lo haga fuera de Chile, en un país donde el lenguaje no sea el mismo que usamos nosotros, en español. Yo había escrito en esa época, en el 2012, sí, 2011 por ahí, a Barcelona, y había sido aceptada en un centro de investigación de cáncer, de proliferación de cáncer, por la línea de investigación que yo tenía del doctorado. Em, y mi jefe de ese momento me dice que sería muy conveniente que yo me vaya a un país de habla inglesa. Y empezamos a buscar y resulta que estaba la plaza en el Real Colegio de Cirujanos de Irlanda,
con el financiamiento para 3 años. O sea, y todo ese aprendizaje, toda esa experiencia la trajo para la universidad. Sí, yo tuve la oportunidad, gracias al profesor Harvey, de tener estudiantes cuando yo llegué el 2020, estaba supervisando un estudiante de doctorado del Real Colegio Cirujano. Tuve durante los 5 años grupos de estudiantes de intercambio de toda Europa. Me decían la Torre de Babel porque me pasaban los italianos, los franceses, españoles, chinos, tuve gente de Dubái. eh, y generalmente hacían intercambios pagados durante el periodo de verano, que eran 3 a 4 meses, con el objetivo de hacer unidades de investigación y luego presentarlas o en un congreso o en concursos para poder seguir sus carreras de doctorado o magíster. Trabajé con muchas personas del área de las ciencias biomédicas, biotecnológicas, bioquímicos, estudiantes, y además tuve la maravillosa oportunidad de hacer clases en el Real Colegio Cirujano. Hice clases en farmacia y en medicina, en la parte fisiología, trabajando ahí codo a codo con los estudiantes de tercero y de cuarto año. O sea, una experiencia única. ¿Y cómo eso se vuelca acá en la universidad? Fue bastante interesante la manera en la que yo llegué porque nosotros estábamos en Río Bueno. Habíamos decidido Cuando por hablamos de nosotros, la mi familia, familia, la familia, ya, sí, mi familia, mi esposo y mi hija pequeña, porque mi hija mayor se quedó estudiando allá. ya. Se quedó bien este año, así que estoy muy contenta. Oh, ya. Eh, en, en- Volvimos los tres y decidimos ir a estar en la casa de un amigo en Río Bueno, que estaba trabajando muy duro con implementación de lecherías robóticas. La lechería la cambió completamente a robot. Y queríamos un muy buen amigo de la universidad, muy querido colega también, los matrimonios, ella es veterinario y él es ingeniero agrónomo. Y establecimos la casa, digamos, el domicilio en Río Bueno. Y yo volví como desde la parte universitaria, de postdoc y de la cosa bien de fisiología y de ciencia básica, de lleno al campo. Fue como reconectar en un año, en un par de meses, con la lechería, en conocer los sistemas robóticos que no lo había visto funcionando, solo lecherías tradicionales, convencionales, mecánicas. Cuando hablamos de sistema robótico es para poder utilizarlo y no la persona. Claro, no hay No personas. hay No personas hay dentro de la personas lechería para extraer la y leche. ni para hacer la ordeña, en la plataforma de ordeña, en la sala, no hay personal. Son máquinas que colocan las pezoneras y cubículos individuales donde entra la vaca voluntariamente y no hay personas tampoco que arreen las vacas hacia la lechería. La vaca se ordeña cuando siente la necesidad de ordeñarse. Entonces está diseñado el predio de tal forma eh, que la vaca va recorriendo secciones en donde entra a un pasillo, se cierra una puerta, por lo tanto no puede volver. Entra a la sala de ordeña y entra a la sección siguiente de pastoreo, sale al pasillo, vuelve a entrar, entra a la sala de ordeña. Entonces es unidireccional el paso y va dando vueltas durante todo el tiempo de su Y se periodo de adapta lactancia. dentro de su Sí, instinto animal durante su perfectamente. periodo de lactancia. Y las primeras digamos, aproximaciones del entrenamiento, que son creo que 20 días, un mes, son un poco, digamos, desmotivantes para el agricultor porque piensa que nunca van a aprender las vacas. Pero los Mm. animales son individuos muy dóciles, que si yo, los animales de lechería, las vacas son muy dóciles y además son muy dadas a la rutina. Por lo tanto, esto de que no los arreen, no les griten, es muy cómodo para ellas. Entonces, la lechería automatizada tiene la ventaja de que apoya, yo diría, de alguna forma significativa el bienestar animal. ¿Ya? Ok. Entonces, llegamos a eso y por esas cosas del destino, la hermana de nuestro amigo trabaja acá en la universidad y me invitó a una reunión, ¿ya? En donde estaban trabajando acerca de una nueva herramienta que tenía la Dirección de Investigación por esos años, ¿ya? Que eran las redes territoriales de investigación. Sí. Y yo fui de invitada a la reunión y los colegas amablemente que estaban en esa reunión me dijeron, pero mira, qué maravilla que tengamos un veterinario en la sesión. ¿Por qué no te acomodas más cerca? Y me invitaron amablemente a participar de la escritura de un proyecto.
de las redes territoriales de investigación, que estaban asociados en ese momento con un workshop que había hecho la dirección, que recogió las inquietudes y las consultas de los privados de la región. Y dentro de las consultas estaban los gases de efecto invernadero, las emisiones de metano de las lecherías, el balance de carbono y las energías renovables. Ok, o sea, ahí podemos decir que eso fue ahí fortuitamente mágico ese momento, porque se derivó en todo lo que iba a ser también la producción que iba a tener. ¿Y en plena pandemia fue esta llegada? ¿Poquito antes? Fue un poquito antes de la pandemia, yo diría que el 2019, fines del 2019, tuve la oportunidad de compartir con los colegas acá y ya dieron los resultados de ese RTI y ganamos el RTI para hacer balance de carbono de las lecherías del sur de Chile. Ok. Y en ese momento, cuando yo empecé a trabajar, pensaba en metano y en los epitelios y en las proteínas y en la cosa más de producción de gas. Estaba pensando en mi línea, en mi expertise, digamos. Pero, eh, y además pensaba en paralelo que existían factores de emisión y antecedentes, digamos, históricos de líneas base en nuestro país. Y como muy contentos, todo el grupo que me recibió dijeron, oh, le dieron el RTI y todo, y partí antes de la pandemia a los campos y me di cuenta que estábamos un poco más en pañales comparado con lo que yo había visto en Europa, ¿ya? Y lo que había buscado para poder escribir el proyecto. Y estábamos bastante más atrás. Entonces necesitábamos empezar a hacer eh, mediciones de los gases de efecto Ok. invernadero. Empezar como de un poquito más atrás. No habían registros históricos, no habían antecedentes de cuánto emite una vaca de metano ruminal al día, por ejemplo. Y cuando hablamos de metano, expliquemos el proceso, a ver. El metano es un gas incoloro e inoloro que se produce, eh, es un gas de efecto invernadero, ¿ya? Que está dentro de las tres grandes, digamos, secciones de producción de gases de efecto invernadero de la agricultura, junto con el dióxido de carbono y el óxido nitroso. Y el metano particularmente se produce como subproducto de la digestión De la de los forrajes forrajes. en el rumen de los animales de granja. Específicamente para nosotros en este momento, por los proyectos que estamos desarrollando, estamos viendo la producción de metano en vacas de lechería. Pero todos aquellos animales rumiantes, por ejemplo, una oveja, una cabra, un camello, ¿ya? Una vaca, van a tener una estructura digestiva que se compone de 4 estómagos que se llama, ¿no es cierto? Uno de ellos rumen, donde se produce un proceso fermentativo a través de la actividad de microorganismos que coexisten ahí, son muchos tipos distintos, y entre ellos se las arreglan para establecer las fuentes, ¿no es cierto?, de energía para ellos y para la vaca. Y Entonces, eso tiene después un efecto, un impacto. claro, y eso en términos de una reacción secundaria, ya como un efecto colateral, produce CO2, agua y metano. Ok. Entonces, cada vez que un animal rumiante consuma forraje y genere energía para sus microorganismos y para su mantención y para la producción, va a generar metano. Es imposible que no produzca Que no, metano. estamos contra el Ok, me tiempo, imaginé. pero la idea es que después cada uno de estos temas podríamos explicarlo. ¿Podríamos nombrar los otros hitos del periodo ese y del año pasado, por ejemplo? Bueno, el año pasado para nosotros fue extraordinario. Nosotros estamos trabajando calladitos en pandemia. Después ocurrieron varias cosas durante el 2022-2023 en donde recibimos la financiación a través de proyectos de corte, digamos, nacional, como de ANID, FONDEF. Nos ganamos un FONDEF el 2021, otro FONDEF el 2023. Nos ganamos un Corfo, Economía Circular, Reto Regional, el 2023 también. Y además nosotros trabajamos con una herramienta que también es nueva para la universidad y para la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, que yo diría que nuestro laboratorio ha puesto en marcha y ha sido una de las digamos, de los grandes logros para la articulación territorial, ¿El que es laboratorio?
No, son los contratos de investigación y desarrollo que nosotros generamos con privados. Sí, pero el laboratorio es el que se inauguró también. Nosotros inauguramos el laboratorio de carbono y cambio climático dentro de esta seguidilla de actividades que vienen a dar, digamos, cuenta de el ganar proyectos y el contratar personal, traer investigadores postdoctorales. Tuvimos el maravilloso apoyo, la maravillosa oportunidad de eh, em, inaugurar nuestro laboratorio el año 2023. Sí. ¿Ya? Ahí estuvimos En nosotros. octubre, ustedes estuvieron las autoridades también, Así, estamos muy sacando la contentas, noticia. muy contentos. Y el año pasado, en mayo, junio, nos aprobaron un programa de investigación que es el programa Cero Huella, en el que nosotros establecimos como marco de trabajo líneas de investigación, que son básicamente 3, que tienen todas, digamos, el hilo conductor de estar bajo el paraguas del cambio climático y la adaptación y la mitigación. Eh, Uno de los hitos, uno de los temas también fue que ustedes estuvieron en la Sago FISUR. Ay, sí. Y contarnos de eso, pero también ese vínculo con la carrera de agronomía, con los estudiantes. Nosotros con la carrera hemos pasado, yo diría, yo por lo menos para mí como académica de la carrera de agronomía ha sido extraordinariamente enriquecedor, porque he pasado, digamos, de conocer mis niños del 2020, ellos me ayudaron, chicos de primero. Ah, verdad. Una carrera nueva en la Una universidad carrera que también, po. todavía no tiene sus primeros titulados. Así Este es. año esperamos tener nuestros primeros titulados y mis estudiantes que apoyaron el proyecto original, ese que le mencioné del RTI, Sí. hoy son tesistas de nuestro laboratorio y si todo sale como esperamos y el universo nos apoya, van a ser los primeros egresados y titulados de la carrera de agronomía y hemos tenido la oportunidad de verlos crecer y ver ese cambio desde un estudiante que llega con toda digamos, la esperanza de poder generar ese cambio cultural y de conducta que genera la formación universitaria. Y con alegría yo le cuento que vemos profesionales que en este momento están haciendo algunos de ellos sus prácticas profesionales en Jansa, por ejemplo, una empresa nacional Así conocidísima, es. y hemos recibido de nuestros estudiantes tesistas extraordinarios comentarios de parte de la Gerencia de Producción Animal, por ejemplo, particularmente hablando uno de nuestros tesistas, don Juan Oyarzún, que estuvo también sentado acá, Sí. y estamos extremadamente orgullosos. Qué bien, o sea, se ha notado el trabajo, se ha Sí. notado este impacto en este futuro profesional. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque la Universidad de los Lagos hace tiempo no estaba en la Sago FISUR, muchos años, y ustedes logran insertarse con un stand en la sección de empresas. Eh, ¿Cuál es la evaluación? Nosotros estamos súper, digamos, satisfechos con la participación por 2 razones. Nosotros recibimos cientos de visitantes interesadísimos en las líneas de investigación porque fuimos como bloque agronomía, no como laboratorio, como bloque agronomía de las líneas de investigación, como le estaba contando, de los colegas que llevaron por una parte toda la sección suelos y por otra parte toda la sección cultivos, donde tenemos al colega Molina, que es nuestro director de carrera, don Mauricio Molina, y por otro lado nuestro colega especialista en cebadas forrajeras, que llevó algunas de las variedades que trajo desde Estados Unidos y que piensa comenzar a trabajar con los agricultores de la región para forraje invernal. Entonces teníamos la parte cultivo, cebada y algunas otras gramíneas que llevó el profesor Javier Hernández. Y estábamos como bloque 3 secciones importantes de investigación mostrándole a la comunidad de la región de los lagos y de Chile, porque la Sago Fisur, acordemos que es la feria ganadera más grande del país. Recibiendo niños, recibiendo los papás, recibiendo muchas consultas, muchos potenciales estudiantes para nuestra carrera, así que esperamos que este periodo de inscripción y de postulaciones sea súper provechoso, no para toda la universidad, pero para nosotros también. Y estamos súper satisfechos por eso y por el compromiso que vimos de nuestros estudiantes de agronomía. Así es. Usted los vio también, sí. Fuimos testigos de aquello y lamentablemente se nos fue el tiempo. La verdad, usted que la escuchó, usted que la vio, hemos tenido acá, yo diría, la aventura de una clase del conocimiento expresada en un micrófono, si le ponemos un título. Ay, muchas gracias. Así que quisiéramos desde ya dejarla invitada y comprometida
para que sigamos a través de lo que es esta tremenda plataforma comunicacional, porque hay mucho que contar, hay mucho que escuchar, por ejemplo, de los estudiantes y también de la gente con la que ustedes se vinculan desde el mundo de la agricultura. Así que la invitación está dada. Gracias por participar, la doctora Viviana Bustos, académica, por contarnos esta experiencia desde el mundo de la investigación, pero también personal, y por estar acá en la entrevista de la semana, para que tenga un gran año 2025 y Muchísimas podamos gracias. comunicar todo el conocimiento. Sí, ojalá que sea un año espectacular para todos acá, los de la unidad, de la universidad, para nuestros estudiantes y que nos vaya espectacular este 2025. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido No, todo un placer estar acá conversando con usted. gracias por, reitero, entregarnos este conocimiento y además no está un tema muy relevante por comunicarlo. Es muy relevante que la ciencia se comunique y qué mejor acá expresión que la doctora Viviana Bustos como lo ha realizado. Usted la escuchó, usted la vio, los grandes temas, que aquí sigue el signo cierto de punto suspensivo para un retorno a otro tema más específico a través del 107.5, su radio Universidad de los Lagos y las pantallas de Lagos TV. La entrevista de la semana. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias también. Chao, chao.